Muy buenos días, amados hermanos, Iglesia Manantial de Vida. Les saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y queremos en estos días de la semana que nos quedan de este año 2022 compartir con ustedes algunas enseñanzas importantes, haciendo ya un resumen en los últimos capítulos que hemos visto sobre la vida de José. La mayoría de nosotros, hermanos, conocemos la historia de José. Muchas veces hemos escuchado quizás en una película o un relato bíblico en la escuela dominical. Y la verdad, hermanos, hay muchas cosas que podemos aprender, pero en estos días que queda vamos a ver tres cosas importantes de este hombre muy grande que habla la palabra de Dios. En primer lugar, vamos a ver en Génesis capítulo 37, versículo 3. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. No, lo primero que vamos a ver en esta mañana es que José fue un hombre de convicciones. Fue un hombre de convicciones, ¿verdad? A pesar de que fue un hombre amado demasiado por su padre, ¿verdad? A pesar de que fue un hombre aborrecido en gran manera por sus hermanos. La Biblia dice en Génesis capítulo 37, versículo 4 al 5, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Versículo 5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Había envidia, ¿verdad? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Génesis capítulo 37, versículo 11. ¿Hasta dónde la envidia, hermanos, puede llegar en la vida de uno para traicionarlo hasta su propia sangre, hasta su propia familia, ¿verdad? Eh, Eso nos hace recordar varias cosas importantes que jamás nos habíamos imaginado que podríamos hacer. Si nosotros pensaríamos que nuestra propia familia, hermanos, vendrían problemas y dificultades, e incluso desearles mal a otra persona, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, vimos un hombre de convicciones de parte de quién, de José. Recordemos que en Proverbios capítulo 14, versículo 30 dice, el corazón El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 4 dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿No? A pesar de la envidia que sus hermanos le tenían a José, el hermano se mantuvo firme en lo que Dios había puesto en su corazón, pero la envidia siempre destruye las relaciones familiares. En Romanos capítulo 13, versículo 13 al 14 dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivas, no en contiendas y en envidias, ¿verdad? En el versículo 14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. A pesar de la condición social, a pesar de los problemas familiares que tenía José, ¿no es cierto? Vemos más adelante el desenlace de esta envidia, que fue vendido y después llevado a Roma, y sucedieron muchísimas cosas más. A pesar de todo eso, fue un hombre que se mantuvo firme. Hoy en día, hermanos, quizás no llegamos a comprender en su totalidad lo que sucede en nuestras vidas, ¿verdad? El porqué de los problemas y dificultades. No llegamos a comprender todo eso. Pero vemos que después, más adelante, hay un propósito en cada cosa que nos sucede, ¿verdad? Es como la persona que ingresa a un túnel oscuro y está empezando a ingresar,
pero guarda sus convicciones sabiendo que más adelante del túnel está la luz de Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que en Génesis capítulo 34, versículo 1 al 6, vamos a recordar este texto bíblico para saber que José fue un hombre de convicciones. Llevado pues José a Egipto de Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y con todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que él tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Entonces, aquí vemos, hermanos, que él se mantuvo firme a pesar de la desafortunada desenlace de estar él como esclavo en la casa de Potifar. Él se mantuvo firme. Y usted sabe que la firmeza y la convicción trae la bendición de parte de Dios. Dios lo bendijo. Dios lo bendijo a José. A pesar de ser esclavo, Dios lo bendecía. No necesitaba de estar a cargo de otras cosas, porque Dios estaba bendiciéndolo aún a pesar de lo que sucedió. En Hechos capítulo 7, versículo 9 dice, los patriarcas motivados por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Amén. Entonces en esta mañana hemos visto, hermanos, que José fue un hombre de convicciones, ¿no? Él siguió firme a pesar de las circunstancias difíciles que tuvieron. ¿Y qué de nosotros, hermanos? Nosotros nos mantenemos firmes a pesar de las dificultades que suceden en nuestras vidas. Quiero invitarles ahí a orar en el nombre de Jesús. No sé qué circunstancias usted está viviendo o pasando. Lo que sí sé es que el Señor está allí con usted para que pueda ayudarle. La Biblia dice, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente, dice la palabra de Dios. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo, dice la palabra del Señor. Así que oremos al Señor en esta mañana, a pesar de las circunstancias difíciles que usted está viviendo, y confiemos y parémonos firmemente confiando en el Señor. Padre, confiamos en tu palabra fiel y verdadera, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, sabemos que hay muchas enfermedades, pero tú, Señor, eres el que levanta nuestra cabeza. Confiamos en tu palabra fiel y verdadera, y esperaremos y confiaremos en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nos vemos el día de mañana con otra enseñanza importante de la vida de José. Que Dios les bendiga.